Hoy, la Antártida nos parece un lugar completamente ajeno a la vida. Un continente cubierto de hielo, silencioso, frío y hostil. Un territorio donde la supervivencia parece imposible y donde el paisaje transmite la sensación de estar frente al final del mundo. Sin embargo, esta imagen no siempre fue así. Durante millones de años, la Antártida fue un lugar muy distinto. Antes de quedar sepultada por el hielo, fue un continente con bosques, ríos, vegetación abundante y una gran diversidad de animales. La idea de una Antártida verde puede parecer difícil de imaginar, pero la evidencia científica demuestra que en el pasado este territorio tuvo un clima mucho más templado. En distintas épocas geológicas, especialmente durante parte del Mesozoico y del Cenozoico temprano, la Antártida formó parte de un mundo más cálido, conectado con otros continentes y cubierto por ecosistemas capaces de sostener vida compleja. Allí crecían plantas adaptadas a condiciones muy distintas a las actuales, y en sus costas y tierras habitaron numerosas especies que hoy solo conocemos a través de fósiles. Los restos encontrados por los científicos han permitido reconstruir ese pasado perdido. Hablamos de bosques fósiles, polen, semillas, troncos petrificados y huellas de animales que vivieron en una Antártida muy diferente. También se han hallado evidencias de dinosaurios, aves primitivas, reptiles marinos y mamíferos antiguos que poblaron estas tierras cuando aún no estaban cubiertas por una capa de hielo permanente. Todo esto confirma que la Antártida no siempre fue un desierto polar, fue en otro tiempo un continente vivo, pero esa transformación no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de enormes cambios climáticos y tectónicos que modificaron por completo el planeta. A medida que los continentes se desplazaban y las corrientes oceánicas cambiaban, la Antártida fue aislándose poco a poco del resto del mundo. Ese aislamiento provocó una caída progresiva de las temperaturas y, finalmente, la formación del hielo que hoy domina la región. Lo que antes era un paisaje lleno de vida, se convirtió en uno de los entornos más extremos de la Tierra. Comprender esta historia no solo nos permite mirar al pasado, también nos ayuda a entender cómo funciona el clima del planeta, cómo responden los ecosistemas ante cambios profundos y por qué la Antártida sigue siendo una pieza clave para estudiar el presente y el futuro de la Tierra. Bajo el hielo, aún permanece la memoria de un mundo antiguo que desapareció, pero que dejó huellas suficientes para contar su historia. En este video viajaremos a esa Antártida olvidada. Veremos cómo era cuando estaba cubierta de bosques, qué criaturas vivieron allí y por qué ese continente, que hoy parece tan vacío, fue alguna vez un lugar lleno de vida. Porque la Antártida no siempre fue hielo. Antes de convertirse en el territorio más frío del planeta, fue un mundo sorprendentemente vivo. Durante mucho tiempo, la Antártida ha sido imaginada como un territorio completamente muerto. Una inmensa extensión blanca, congelada y casi inaccesible, donde la vida parece reducirse a unas pocas especies resistentes. Pero esa imagen corresponde solo al presente. Si retrocedemos millones de años, descubrimos que este continente fue muy distinto. Antes de convertirse en el desierto helado que conocemos hoy, la Antártida albergó ecosistemas completos, bosques, ríos, fauna diversa y una historia biológica que todavía continúa revelándose a través de los fósiles. Para entender ese pasado, primero hay que comprender que la Tierra no siempre tuvo el mismo clima ni la misma distribución de continentes. Los continentes se movieron lentamente durante millones de años, y la Antártida formó parte de configuraciones geográficas muy distintas a las actuales. En épocas remotas estaba unida o muy cercana a otros grandes bloques terrestres, y eso permitía un intercambio de especies y condiciones climáticas más suaves que las de hoy. La Antártida no estaba aislada por completo, ni sometida al frío extremo que domina la región en la actualidad. Durante el Mesozoico, especialmente en determinados periodos del Jurásico y del Cretácico, la Antártida era un mundo sorprendentemente habitable. No se trataba de un lugar tropical en el sentido moderno, pero sí de un continente con temperaturas más moderadas, suficiente humedad y una vegetación capaz de sostener vida compleja. En lugar de hielo permanente, había bosques de coníferas, helechos, musgos y otras plantas adaptadas a largas estaciones. Los ríos cruzaban el paisaje y las costas estaban habitadas por distintas especies animales. La idea de una Antártida verde no es una exageración poética, es una conclusión respaldada por décadas de investigación científica. Los fósiles han sido la clave para reconstruir ese mundo desaparecido.
hielo. En distintos puntos del continente se han hallado restos de plantas fosilizadas, troncos petrificados, polen antiguo y semillas conservadas en sedimentos. Estos hallazgos permiten confirmar que la vegetación era abundante y que los ecosistemas podían sostener cadenas tróficas complejas. También se han encontrado huesos de animales que vivieron allí en diferentes etapas de la historia de la Tierra. Entre ellos destacan dinosaurios, aves primitivas, reptiles marinos y mamíferos antiguos, algunos de los cuales muestran adaptaciones sorprendentes a un ambiente que ya comenzaba a cambiar. Uno de los aspectos más interesantes de la Antártida prehistórica es que su fauna no era una simple extensión de la vida de otros continentes. Con el tiempo, el aislamiento geográfico y las transformaciones climáticas fueron generando un entorno único, con especies que evolucionaron en condiciones específicas. Algunas sobrevivieron a fases de enfriamiento progresivo, otras desaparecieron cuando el clima se volvió demasiado hostil. Esa historia de adaptación y extinción forma parte central del valor científico del continente. Cada fósil encontrado en la Antártida no solo revela qué vivió allí, sino también cómo cambió el planeta. La transición hacia la Antártida helada comenzó de manera lenta, pero decisiva. A medida que los continentes siguieron desplazándose y se reorganizaron las corrientes oceánicas, el continente fue perdiendo progresivamente su conexión térmica con otras regiones del mundo. Uno de los factores más importantes fue la apertura del paso de Drake y la consolidación de corrientes oceánicas que aislaron térmicamente a la Antártida. Ese aislamiento permitió que se desarrollara una corriente circumpolar fría que, con el tiempo, ayudó a mantener el continente cubierto de hielo. Lo que antes era un paisaje con vegetación terminó transformándose en un entorno cada vez más hostil para la vida terrestre. El cambio no ocurrió de forma brusca, sino a lo largo de millones de años. Primero desaparecieron ciertas especies vegetales, luego disminuyó la diversidad de fauna terrestre, y finalmente el hielo comenzó a expandirse hasta cubrir casi por completo el continente. Esta transición representa uno de los grandes cambios ambientales de la historia de la Tierra. La Antártida pasó de ser un territorio habitable a convertirse en una enorme reserva de hielo, y ese proceso dejó un registro geológico excepcional. Estudiar esa transformación tiene una importancia que va más allá de la paleontología. La historia de la Antártida permite entender cómo responden los ecosistemas cuando el clima cambia de forma sostenida. También ofrece una referencia sobre cómo los grandes cambios geológicos influyen en la biodiversidad global. La Antártida es, en muchos sentidos, una memoria del planeta. Lo que hoy está oculto bajo el hielo nos habla de un pasado en el que la vida existía en condiciones muy distintas y de cómo el equilibrio del mundo puede alterarse con el paso del tiempo. Su historia demuestra que el planeta cambia de forma constante y que incluso los paisajes más extremos tuvieron, en otro tiempo, una vida abundante. Lo que hoy vemos como un territorio vacío fue antes un ecosistema completo. Bajo el hielo todavía quedan las huellas de ese pasado, y cada nuevo hallazgo nos recuerda que la Antártida es mucho más que un bloque de hielo en el extremo del mundo. Es un archivo natural de la historia de la Tierra. Comprender su pasado nos ayuda a entender mejor el clima, la evolución y los grandes cambios que han moldeado el planeta. La Antártida actual es fría, silenciosa y aislada, pero su historia revela que también fue un continente vivo. Y esa es la idea que deja este viaje. Incluso los lugares más inhóspitos pueden guardar la memoria de una vida antigua, oculta bajo la superficie. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete. Dale a la campanita y comenta en la caja de los comentarios qué te ha parecido lo más interesante. Nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima.